El tema de la reconstrucción del templo en Jerusalén es uno que suscita mucho debate dentro del judaísmo. Existen preguntas fundamentales, como, ¿debe venir el Mesías primero para que se reconstruya el templo, o debemos reconstruir el templo para acelerar la venida del Mesías? En este sentido, aún no hay consenso claro. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Algunos piensan que el templo debe ser un edificio físico, mientras que otros creen que el verdadero templo es espiritual y reside en cada una de las familias judías esparcidas por todo el mundo. Sin embargo, hay dos puntos en los que sí hay acuerdo. El primero es que, históricamente, tanto el primer como el segundo templo fueron construidos en este lugar específico. Y segundo, que si se ha de construir el tercer templo, debe ser en este mismo lugar y no en otro. Una anécdota que refleja la sensibilidad del lugar ocurrió hace aproximadamente un año, durante la fiesta de Sukkot. El ministro de Seguridad Interior de Israel, Itamar Ben-Gvir, expresó su deseo de venir a orar en este sitio sagrado. Sin embargo, se le pidió que no realizara ningún acto religioso ni orara públicamente, debido a la tensión política y religiosa que este acto podría generar. A pesar de las restricciones, el ministro finalmente subió al monte del templo durante el 9 de Av, un día de duelo por la destrucción del templo, donde oró y alentó a otros a hacer lo mismo, argumentando que solo a través de la oración se podría reconstruir el templo. Ben-Gvir bromeó sobre el hecho de que lo culparían retroactivamente por todo lo que ha sucedido desde el 7 de octubre, en referencia a los eventos trágicos que ocurrieron tras la festividad de las cabañas. Su postura ha sido clara: debemos mostrar presencia en el lugar sagrado, orar y dejar que el futuro sea decidido por la voluntad de Dios. Es importante recordar lo que está escrito en la Biblia respecto al templo. En Isaías 2:2-3 se nos dice: Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta profecía refuerza la importancia de este lugar en el plan de Dios para la humanidad, como un centro de adoración y enseñanza para todas las naciones. Además, en Ageo 2:9 se menciona: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. La reconstrucción del templo no solo es vista como un proyecto físico, sino también como un acto espiritual y un paso hacia la redención final. El debate sobre la reconstrucción del templo no es solo una cuestión arquitectónica o política, sino un reflejo de una búsqueda espiritual más profunda en el corazón del judaísmo. La noción de que el templo es un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad sigue siendo una fuente de esperanza. Si bien las divisiones políticas y religiosas pueden parecer insuperables, la fe en el cumplimiento de las promesas bíblicas, como la paz y la justicia, sigue siendo una guía para muchos creyentes. El tema de la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén es un sueño que ha permanecido vivo en el corazón del pueblo judío por miles de años. Sin embargo, nunca hubo un plan práctico para concretar este anhelo debido a razones tanto religiosas como políticas. Religiosas, porque aún no está claro si es correcto para los judíos pisar el monte del templo, y políticas, porque un acto de este tipo podría desencadenar un conflicto global. El monte del templo, hoy en día, alberga la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, y la idea de levantar el tercer templo en este lugar plantea un desafío considerable. Algunos afirman que los rezos y la presencia en este sitio tienen como objetivo preparar el camino para la reconstrucción del templo, lo cual, según esta visión, implicaría la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa. Este es un punto extremadamente sensible, ya que Al-Aqsa es uno de los sitios más sagrados para el Islam, lo que hace que cualquier acción en esta área esté rodeada de tensiones y conflictos potenciales. Históricamente, el monte del templo ha sido un lugar sagrado para los judíos desde la época del primer y segundo templo.
Sin embargo, durante muchos siglos, este lugar estuvo en estado de abandono y fue utilizado incluso como basural durante el dominio del Imperio Otomano. Fue solo cuando los judíos comenzaron a hablar de la posibilidad de reconstruir el templo que los musulmanes tomaron medidas para reclamar el lugar como sagrado. A lo largo de los años, ha habido varios intentos por parte de movimientos radicales para destruir las estructuras actuales en el monte del templo. Hace aproximadamente 40 años, un grupo clandestino judío fue sorprendido con un plan para detonar los edificios existentes con el fin de preparar el terreno para la reconstrucción del templo. Aunque estos individuos fueron arrestados y luego indultados, el movimiento no ha desaparecido. Uno de sus miembros, ahora parte del gobierno israelí, sigue impulsando la idea de que el templo debe ser reconstruido. El deseo de reconstruir el templo ha sido defendido por figuras como el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, quien sueña con ver el templo erigido nuevamente en el monte. Lo que antes era una aspiración de una minoría radical ha ido ganando apoyo en los últimos años, especialmente desde eventos como el desalojo forzoso de los asentamientos judíos en Gaza en 2005, lo cual provocó una profunda crisis de identidad entre los colonos religiosos. La Guerra de los 6 días en 1967, cuando Israel recuperó el control de Jerusalén, fue vista por muchos como una señal de que Dios estaba enviando mensajes proféticos. Algunos grupos religiosos interpretaron esta victoria como parte del plan divino para la restauración del templo. Sin embargo, la sociedad israelí en su conjunto no compartía esta visión. En los años 80, quienes apoyaban la idea de subir al monte del templo eran considerados una minoría marginal. Uno de los puntos de inflexión fue el atentado contra el activista de derecha Yehuda Glick en 2014. Glick, un defensor ferviente de la construcción del templo, sobrevivió a un ataque en el que un palestino intentó asesinarlo, lo que impulsó su estatus y lo llevó a ser elegido como miembro del Parlamento israelí. Desde entonces, ha continuado su lucha por legitimar la cuestión del templo en los corazones de los judíos seculares. Este sueño mesiánico está profundamente enraizado en la historia del pueblo de Israel. En un Reyes 8:29, durante la dedicación del primer templo, el rey Salomón oró a Dios diciendo: que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, sobre este lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, para oír la oración que tu siervo haga hacia este lugar. El templo, según esta visión, es el lugar donde Dios escucha las oraciones de su pueblo y un símbolo de presencia divina. Además, en Ezequiel 37, 26-28, Dios promete: haré con ellos un pacto de paz, será un pacto perpetuo con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi tabernáculo estará con ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La reconstrucción del templo es una cuestión que abarca tanto lo espiritual como lo político. Para algunos, es el cumplimiento de una profecía y una manifestación del plan divino. Sin embargo, también plantea riesgos de conflicto y enfrentamientos con otras religiones, especialmente el Islam. El desafío radica en cómo equilibrar el anhelo religioso con las realidades políticas y humanitarias del mundo moderno. Mientras algunos sueñan con un tercer templo glorioso, otros temen las consecuencias de actuar precipitadamente en un lugar tan sensible. El discurso sobre la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, con un enfoque cada vez más pragmático para legitimar este objetivo en el ámbito público. En lugar de apelar directamente a argumentos religiosos, algunos líderes y movimientos han optado por utilizar argumentos de derechos universales y libertad de culto para ganar apoyo tanto dentro de Israel como a nivel internacional. Uno de los principales puntos de esta nueva estrategia es la exigencia de que los judíos tengan el derecho de orar en el monte del templo, algo que actualmente no se permite en las zonas controladas por las autoridades musulmanas. Los defensores de esta causa argumentan que, dado que los judíos pueden orar en cualquier parte del mundo, es incongruente que no se les permita hacerlo en su lugar más sagrado.
especialmente cuando Israel tiene soberanía sobre la zona. Este argumento se presenta como una cuestión de igualdad y tolerancia religiosa, destacando que los judíos permiten la práctica del Islam en sus lugares sagrados, por lo que deberían recibir el mismo respeto a cambio. El movimiento para promover este objetivo ha crecido significativamente, con un aumento en el número de organizaciones que abogan por la reconstrucción del templo y por permitir la oración judía en el monte del templo. En 2012, se creó una sede conjunta de movimientos pro-templo, lo que marcó un avance en la coordinación de estas diversas organizaciones. Este desarrollo fue acompañado por un cambio en la posición oficial del sionismo religioso, que anteriormente se oponía a subir al monte del templo por razones de pureza religiosa. Incluso algunos grupos ultraortodoxos, que tradicionalmente mantenían posturas aún más estrictas, han comenzado a apoyar la idea de subir al monte. Los preparativos para la construcción del templo no son solo teóricos. Según los informes, ya se han capacitado sacerdotes para realizar los sacrificios, se han confeccionado sus vestimentas y se han fabricado los instrumentos musicales y herramientas que los levitas utilizarían en el templo. Además, se ha construido un altar en un lugar secreto, y los estudios de las leyes del templo ya están en marcha en un centro de estudios especializado, Midrash. El arquitecto Yoram Ginsburg ha sido entrevistado sobre los planes arquitectónicos para el nuevo templo, que incluiría tecnologías modernas como un sistema de calefacción y un estacionamiento subterráneo. Un aspecto crucial de este plan es la preparación de una vaca roja. En la tradición judía, las cenizas de la vaca roja son necesarias para purificar a los judíos antes de que puedan subir al monte del templo. Este es un elemento clave que está siendo gestionado cuidadosamente, con vacas rojas criadas específicamente para este propósito. El apoyo a estos movimientos ha alcanzado nuevos niveles en el actual Parlamento israelí con la presencia de políticos influyentes que impulsan la reconstrucción del templo. El partido Otzma Yehudit, Potencia Judía, liderado por Itamar Ben-Gvir, es uno de los principales vehículos políticos para este objetivo. Ben-Gvir, una figura controvertida, ha defendido recientemente la construcción de una sinagoga en la explanada del monte del templo, lo que sería un paso simbólico hacia la reconstrucción total del templo. Este movimiento ha sido apoyado, en parte, por organizaciones cristianas fundamentalistas del extranjero, que ven la reconstrucción del templo como parte de su interpretación de las profecías bíblicas. En este sentido, millones de shekels y dólares han sido donados para financiar estas iniciativas. El movimiento incluye una variedad de posturas. Mientras que algunos abogan por la destrucción inmediata de la mezquita de Al-Aqsa para dar paso al templo, otros promueven una estrategia gradual. Esta última postura, denominada la teoría de las fases, sugiere que primero se debe permitir a los judíos orar en el monte del templo. Una vez que eso se logre, el siguiente paso sería la construcción de una sinagoga en la explanada. Finalmente, la mezquita sería destruida y en su lugar se construiría el templo. Aunque algunos argumentan que este templo sería un hogar para todas las naciones, las interpretaciones más ortodoxas afirman que el tercer templo sería exclusivamente para el pueblo judío. Este plan, que combina tanto diplomacia como acciones radicales, enfrenta múltiples desafíos. Desde la perspectiva internacional, muchos temen que cualquier intento de modificar el status quo en el monte del templo podría provocar una crisis religiosa y política global, dado el significado sagrado de la mezquita de Al-Aqsa para los musulmanes. Por otro lado, dentro de Israel, hay una división entre aquellos que ven este proyecto como un anhelo mesiánico y quienes lo consideran un peligro para la estabilidad y la paz. En resumen, el movimiento para la reconstrucción del templo ha dejado de ser un sueño distante y ha ganado un impulso real en las últimas décadas. Los defensores del templo están avanzando con una estrategia bien definida, que combina argumentos de derechos civiles, apoyo político y preparativos religiosos concretos. El mensaje que compartes describe la evolución y el objetivo final de un movimiento radical dentro de Israel, centrado en la construcción del tercer templo en el monte del templo en Jerusalén. Según este relato, figuras como Itamar Ben-Gvir han emergido como líderes influyentes que buscan establecer un cambio profundo en la visión del Estado de Israel. Para ellos,
Israel no debe limitarse a ser solo un refugio seguro para los judíos, sino que debe cumplir con un objetivo espiritual y moral mayor, la creación de un reino de sacerdotes que refleje la soberanía judía en su máxima expresión. Bajo el pretexto de permitir la oración judía en el monte del templo, el verdadero objetivo, según la narrativa, es la construcción del tercer templo, lo que simbolizaría la redención de Israel y la consolidación del poder espiritual y político de la nación. Ben-Gvir, a pesar de ser calificado por algunos como un radical, es visto por sus partidarios como un líder fuerte que tiene la capacidad de restaurar el orgullo nacional y la seguridad, tras lo que consideran un fracaso de Netanyahu en estos aspectos. Este discurso plantea que el plan de construir el templo no es un simple sueño, sino un proceso en marcha que se lleva a cabo paso a paso, con la subida frecuente al monte del templo como símbolo del progreso. Además, se indica que este plan es parte de una visión mesiánica, aunque Ben-Gvir afirmó que la concreción del templo podría ocurrir antes de la llegada del Mesías. En resumen, lo que subyace a esta narrativa es una transformación del Estado de Israel de un refugio seguro a un ente con una misión espiritual de mayor envergadura, una revolución religiosa y nacional que atrae tanto el apoyo de sectores radicales como de judíos que inicialmente no se identificaban con esta ideología. Este movimiento está ganando popularidad a medida que más personas ven a líderes como Ben-Gvir como agentes del cambio en una sociedad judía en crisis. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.